por favor, me confirman si pueden ver la pantalla y me escuchan. Sí, se ve. Buenas noches, sí se ve. Ya está bien. Bueno, siguiendo con el tema, estábamos avanzando lo que vienen a ser los SWIFT bancarios, el certificado bancario y la carta de crédito. Los documentos que respalda la compra por el valor total de la transacción que está declarado en la factura comercial. Si bien es importante recalcar y remarcar, hay un momento, por favor. Ya, muy importante recalcar que estos documentos deben de estar siempre al nombre del importador. Hay algunos casos que se da que no está el documento emitido al nombre del importador, sino más bien de otra persona. Ay, denme un segundo, por favor, voy a aceptar. Esperaremos, a ver, unos 2 minutos. Faltan tres jóvenes más, 3 personas más. Bueno, siguiendo con el tema, le explicaba que este documento bancario, ya sea comprobante, ya sea certificado bancario o SWIFT bancario, debe de estar siempre al nombre del importador. Hay casos que se da de que no está al nombre del importador o al nombre de la empresa del importador. Puede estar al nombre de otra persona, ya sea el representante legal de la empresa. Por ejemplo, puede tener su empresa llamada Multiespuma tanto, pero el señor no está el pago con el nombre de su empresa, sino más bien con su nombre personal. En este caso, no hay problema si se trata del representante legal de la empresa que está importando. Se da el caso también de que el documento el documento certificado bancario de que esté emitido por otra persona, o sea, por una persona que no tenga relación con la importación. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué es lo correcto que se debe hacer para la aduana nacional? Se debe de presentar un contrato que certifique de que tal persona X está realizando el pago de esa factura comercial, donde debe de estar todos los datos de la factura comercial, el valor comercial. Fuera de tener ese contrato, debe de tener un poder donde acredite que tal persona, por ejemplo, en este caso,
Multiespuma le dé el poder a X personas de realizar las transacciones o giros al exterior por cuenta y nombre de su empresa. En este caso sí es aceptado el comprobante de pago. ¿Por qué? Porque la aduana observa de que eso no esté pagado por el importador. ¿Y por qué está cancelado por otra persona que no es el importador? Dice. Entonces es factible tener esos documentos para respaldo. Siguiendo con el tema, también tenemos acá lo que vienen a ser los comprobantes de pago. Estos son igual otro documento fuera del certificado bancario, el SWIFT bancario y la carta de crédito. Estos son comprobantes de pago que si bien no lo emite una entidad financiera, pero lo emite las empresas que son encargadas de realizar este giro al exterior. Claro, salvo con una comisión que ellos pagan por realizar giro a diferentes países del mundo. Ya, como pueden ver, este comprobante de pago está lo que viene a ser el valor de la factura comercial. Acá falta la segunda hoja donde debería de estar, por ejemplo, acá está el dato del cliente, el dato del importador y el dato del proveedor que esta empresa le está proveyendo. La segunda hoja de esto que no está aquí, sí. La segunda hoja donde manifiesta por qué o qué es lo que está cancelando. Dice un anticipo de tanto, entonces está haciendo la aclaración de qué está cancelando, qué es lo importante, y está mencionando una orden de compra número tanto. O sea, está casando el pago del pago a la factura comercial, en este caso la orden de compra. Puede ser factura pro forma, orden de compra, otro documento que muestre la relación comercial entre el importador y el proveedor, donde los dos determinen cuál es el valor que van a cancelar. Aquí se puede ver lo que le comentaba el día de ayer, una carta de ampliación de crédito. Esta carta de ampliación de crédito se la emite cuando uno ya está calculando de que y viendo de que ya venció su crédito fijado con su proveedor. Lo mismo en esta carta de ampliación de crédito debe ir los datos del proveedor, la dirección del proveedor, que es lo importante, la fecha de emisión del documento a quien corresponda, y donde manifiesta también que tal cliente está otorgándole una ampliación de crédito pasado a 30 días de acuerdo a la factura comercial número tanto, emitida en fecha tanto, por valor tanto, que es los datos necesarios para poder cuadrar con la factura comercial. Y la firma en este caso la firma del proveedor, para que sea tomada como una carta de ampliación de crédito. Ahora vamos a pasarnos a lo que viene a ser las declaraciones de exportación. Estas declaraciones de exportación solamente se limita con los países limítrofes que tenemos. En este caso acá podemos observar que tenemos una declaración de exportación del Brasil. Como pueden ver, esta declaración de exportación de Brasil es emitida por los exportadores en el exterior. Es un requisito previo a los despachos aduaneros que se hacen de Brasil a Bolivia, las cargas que se
que se planifican para que puedan cruzar frontera. Esta declaración de exportación contiene lo que viene a ser los datos de... un ratingo. Y se me colgó. Contiene lo que viene a ser el nombre del proveedor, en este caso, que está aquí. El nombre del importador viene en una segunda hoja donde indica cuál es la descripción comercial y qué es lo que se está trayendo. Ya en sí este documento es un documento respaldo. Y acá tenemos lo que viene a ser una declaración de exportación. Este es de otro país, que es de China. Es un documento igual que contiene lo que viene a ser los datos del cliente, del proveedor, lo que se está trayendo. Por ejemplo, acá se ve las partidas arancelarias. También tenemos lo que viene a ser los pesos brutos, las cantidades de unidades, su origen, a qué destino va a ir, que en este caso es Bolivia, y lo importante es su descripción comercial, que en este caso son llantas. Y tenemos otra declaración de exportación que es de la India. Esta declaración de exportación y lo mismo, igual contienen los mismos datos. En el caso de países que no son limítrofes, en este caso de la China, de la India, no son necesarios declarar lo que viene a ser como documento soporte en la DIN, en su declaración de importación de mercancía. Pero sí o sí es obligatorio declararlo cuando son países limítrofes con Bolivia. En este caso estamos hablando de Brasil, Perú, Argentina, Chile y Paraguay. En el caso de Brasil tenemos la Receita Federal, que es esta. Del Paraguay tenemos del Perú tenemos el AFIC, de Argentina el SAR, y tenemos también de Chile y el Paraguay, que normalmente estas no tenemos, son declaradas obligatorias, sí, pero no tenemos despacho habitualmente de estos dos países. Por otro lado, tenemos acá lo que vienen a ser los documentos de cargo portuario. Le explico esto. Ayer estábamos hablando de lo que viene a ser cuando tenemos una carga multimodal terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el BL, el tránsito internacional, el tramo, lo que es marítimo, el gasto marítimo, el gasto terrestre. Pero la carga, una vez viene de origen, pasa por el barco, del barco tiene un gasto portuario para poder cruzar frontera y pasar la carga a lo que viene a ser el transporte terrestre. Ahí se genera un gasto portuario. Ya en este caso, estos documentos tienen un costo. Ese costo debe de ir sumado al valor sí, o sea, debe de ir sumado como costo seguro y flete. En este caso va al gasto de transporte, porque esto es un gasto generado en el puerto. Por ejemplo, aquí tenemos dos grandes empresas que emiten, que en este caso es la ACPB y la ACPB, que se encuentra en la frontera de Tambo Quemado, y tenemos la ITI, que se encuentra en la frontera de Iquique. La planilla ACPB, esta es aquella que contiene los datos del contenedor, que se puede ver acá. Estos son los números del contenedor, el número del BL, el nombre del importador, la dirección del importador
y aquí nos especifica cuántos contenedores es lo que viene. En este caso es un contenedor full con un peso de 24.900 kilogramos. Y aquí lo especifican, aquí sí no está especificado. En algunos casos cuando se trata de varios ítems, aquí lo agrupan todo y determinan como una carga general. Aquí le ponen lo que viene a ser las descripciones. En los datos de despacho le colocan la descripción de la factura comercial. Y esta planilla tiene un costo, tiene un gasto que está reflejado aquí. Este es su gasto portuario. Este gasto va sumado como gasto de transporte para sacar la base imponible y el cálculo de los tributos. Esto es despacho indirecto. En el despacho indirecto se cobra sí o sí por un monto. Ellos tienen su calculadora, o sea, tienen su porcentaje y todo de acuerdo al peso y la cantidad y el volumen del contenedor. Hay dos clases y tipo de despacho. Despacho directo. Directo viene sí o sí la planilla CPV con 0. Pero en caso de ser despacho indirecto, ya viene la planilla CPV con costo. Después lo mismo, acá tenemos un certificado portuario de Iquique. Como los pueden ver también, aquí viene el nombre del importador, la fecha de emisión del documento, el número del documento, la descripción comercial de la mercancía y el valor que debe de pagar, el valor del gasto portuario. En este caso hay igual, lo toman esto como despacho directo y despacho indirecto. En este caso es despacho indirecto porque tiene valor. Y despacho directo que pasa la carga y todo con valor 0. Estos gastos portuarios son cruciales porque deben de sumarse al precio de la mercancía y al flete internacional para poder obtener un valor SIC. Un valor SIC se refiere al costo, que es el valor de la mercancía, seguro, el seguro de contar o no contar con seguro y el flete, que viene a ser el flete 1 en caso de ser marítimo, terrestre. Marítimo el flete 1, terrestre el flete 2 y sumado a eso el gasto de transporte, la planilla de gasto portuario y ese me da un igual de un valor SIC, mi costo, seguro y flete, que es tomado en cuenta en la frontera boliviana. El valor SIC es la base imponible para el cálculo de los tributos aduaneros, que contienen en sí todos los gastos de manipuleo, gastos de almacenaje y otros conexos, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Le voy a explicar todos los gastos que se generan después de sacar la carga. También lo que es importante y los datos que se deben de considerar en este documento que debe de contener, como ya les había explicado, el nombre del consignatario, que en este caso es el nombre del importador. También el agente despachante de aduana, que en este caso es el que emite el documento. Por este lado ITI y por este otro lado el ACPB, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Y la empresa de transporte, que es importante. Acá, por ejemplo, está la empresa de transporte por este lado. Y el detalle de la carga. Y el monto a pagar, que es lo importante. Vamos a pasarnos a conocer lo que es la DAC. Este documento es una declaración andina de valor. Esta DAC es un documento soporte de las declaraciones aduaneras de las mercancías importadas.
donde reflejan los elementos de hechos y circunstancias de la transacción comercial de las mercancías importadas. Esto constituye un elemento más para evaluar y determinar el valor en aduana. Datos que debe de contener las características de las mercancías importadas, permitiendo su plena identificación e individualización conforme lo establece el decreto 01033-21 del 20 de diciembre del 2021, que aprueba el instructivo del llenado de la DAC. Que este instructivo se lo voy a estar enviando igual por el grupo, es muy interesante, ahí le explica cómo se debe de llenar la DAC y los pasos que se debe de seguir para el correcto llenado en sí de este documento. ¿Quiénes están obligados a presentar esta declaración andina de valor? Las personas naturales y o jurídicas para los despachos aduaneros en la modalidad de despacho general, ya sea general, inmediato y anticipado, cuyo valor FOB sea igual o mayor a los $5.000, exceptuándose a lo establecido en el reglamento de la Ley General de Aduanas del Decreto Supremo 25870 del artículo 256. Esta declaración andina de valor se debe de realizar si mi factura comercial supera el valor de los $5.000. Si yo tengo una factura de $2.000, $3.000, $4.000, no es preciso presentar este documento, por lo que indica aquí la Ley General de Aduanas en el artículo 256. Quedaría exonerado de presentar esta documentación. Pero si tengo mi factura que me supera los $5.000, este documento es obligatorio. Esta declaración andina de valor es emitida por la agencia despachante de aduana, pero con fe de que la ha realizado el cliente. Es una declaración jurada por el importador. Ya. Aquí, como pueden ver, esta declaración andina de valor tiene los datos aquí como pueden ver acá, el importador, el nombre del importador, su NIC. Estos datos de acá son datos de cabecera que uno coloca el NIC, automáticamente lo arrastra del sistema, porque ya está el cliente empadronado. Entonces el sistema ya sale estos datos, su nombre del proveedor, su NIC, su nivel comercial, que ya sea mayorista, usuario industrial, usuario minorista u otro, y su dirección, su número de teléfono y correo. Acá en esta otra parte tenemos lo que viene a ser los datos del proveedor. También lo mismo indica si es fabricante, si es proveedor o distribuidor. Esta información es importante, ¿por qué? Porque esta declaración andina de valores es un documento donde está indicando el cliente que todo lo que está diciendo aquí es netamente cierto, la información es verdadera y real. Entonces es muy importante saber si mi proveedor es fabricante, distribuidor o es un minorista, o solamente es otro tipo de nivel comercial, ¿ya? Aquí está su dirección, su país donde es su dirección del proveedor, su número de teléfono, si tiene página web, en este caso, y su correo electrónico. Acá podemos ver lo que viene a ser la transacción comercial. Acá se debe de indicar con cuántas facturas comerciales estoy trabajando. Puedo tener una carga que tengan 2, 3 facturas. Acá debo de colocar el número de facturas que estoy trabajando. Le explico algo.
La declaración andina de valor se realiza, por ejemplo, si yo tengo una carga y tengo dos proveedores, y mis dos proveedores sobrepasa el valor de $5,000 su carga, entonces tengo que hacer una DAC por proveedor. Tengo que hacer una DAC por proveedor e indicar factura 1 y mi otra factura 1. ¿Por qué? Porque son diferentes proveedores. No puedo hacer una DAC con el mismo nombre de proveedor si son diferentes. Entonces, en este caso, sí o sí debo de elaborar dos DAC. El número de, acá es importante el número de contrato o documento. Acá se debe de colocar si yo tengo un número de proforma, un contrato o un número de orden de compra. ¿Ya? Acá se debe colocar la fecha del documento y el nombre del documento que se va a subir. Acá la forma de pago. La forma de pago en este caso es mixto, anticipado y al crédito. Lo que le explicaba ayer, puedo yo tener una carga que haya traído y mi pago le haya dado 50 y 50. 50% antes del embarque y 50% cuando ya llegó la carga. Entonces sería en este caso, aplicaría lo que viene a ser el pago anticipado y a crédito. Esto después, orden de pago simple, siempre se aplica eso. El envío total en caso de que sea la carga total que se va a nacionalizar, porque también se puede dar el caso de que traiga, por ejemplo, una mercancía y tenga una que esté prohibida o que no cumpla con los requisitos. Entonces, ¿qué hago? Saco un parcial, le coloco envío parcial y retiro solamente lo que está realmente correctamente y lo que no está correcto o no aplica para mi importación, lo dejo de pedir o lo dejo en abandono. Y la compra a precio firme, que esto es lo que se declara normalmente. Compra a precio firme para la exportación hacia territorio aduanero, dice, que va a ser una compra definitiva para el territorio aduanero. Y acá el Incoterms, en este caso es FOB Qingdao China, y su valor total, que debe de ir aquí, su valor total de la factura comercial. Después de esto, internas, ¿existe intermediación? No, acá no se aplica. Acá actualmente en el tipo de moneda, con el último circular que sacó la aduana, que se lo voy a estar pasando, ya no nos permite de que le coloquemos acá, cuando es mi moneda es dólar, lo debo dejar vacío, ya no debo colocar USD. Pero si mi moneda es otro diferente a dólar, entonces aquí sí o sí aplicaría. Si mi moneda es en yuanes o en otro tipo de monedas que no sea el dólar, ahí debo de colocar ya el código de la moneda del país paralelo al que estoy importando. Y acá existe relación, restricciones, no aplica, porque esto ya decía, hay intermediación entre la compra de la mercancía, si hay un intermediario entre el proveedor y el importador para la compra de la mercancía. En este caso normalmente no suele ver. El valor FOB es el valor manifestado en la factura comercial, el valor total, el valor total y realmente pagado por pagar, el valor total de la mercancía. Esto a veces suele cambiar, ¿por qué? Porque en mi pot no sea FOB, pero ya eso le voy a explicar mejor con el tema cuando veamos el Incoterms. Esto puede variar ya dependiendo del tema de qué Incoterms es lo que se está utilizando para la transacción comercial.
Y aquí va lo que viene a ser el gasto de transporte. Acá debe de ir sumado el gasto de transporte. Si es solamente terrestre mi carga, debe de tener solamente el gasto de mi CRT. Y si se trata de una carga multimodal, debe de tener mis gastos del BL, o sea, los gastos que están manifestados por el flete marítimo. Mi flete 1 es ese, el marítimo, mi flete 2, el terrestre, el que esté manifestado en la factura de transporte, que ese es el gasto que respalda lo que indica mi CRT, o sea, el gasto de transporte está declarado en mi factura de transporte. Ahí van dos, flete 1, flete 2, y el gasto que va aquí también de transporte, que es el gasto portuario, que estábamos viéndolo al inicio de la clase. Y el gasto de seguro, que en este caso se aplica si tiene seguro, se aplica su prima de seguro, y de no tener seguro se toma el 2% del valor FOB. Yo calculo esto por el 2% y ese sería mi seguro. Y aquí estaría mi valor SIC, mi gasto sumado de mi FOB, mi flete y mi seguro. Después acá abajo en esta parte se puede ver el nombre del importador, porque él es el que firma este documento, dando legalidad de que toda la información está correctamente declarada. El nombre del importador, su dirección, esto ya se coloca manual, hay que tener mucho cuidado en este caso, su nombre del importador, la dirección, su NIC, su número de teléfono, de qué ciudad es. Hay importadores que están registrados en La Paz o en Chuquisaca, en otro, entonces se debe respetar de acuerdo a su condición que figura su NIC y su número de identificación personal. Y acá abajo tenemos una casilla que es la casilla 135 de observaciones. Aquí se debe de dar la información. Por ejemplo, en este caso dice condiciones de pago. Acá arriba colocamos pago anticipado y a crédito. Aquí no especificamos cuándo yo pagué, qué cantidad yo pagué anticipado y qué cantidad pagué a crédito. Entonces tengo esta casilla para poder declarar eso. Entonces, ¿qué hago? Digo condiciones de pago, tanta cantidad, pagué por adelantado hasta antes de la fecha de la carga, y el saldo por transferencia teleférica antes de que llegue el contenedor. Por eso es que está a crédito. Y en este caso fueron, de acuerdo a la transacción, fueron la fecha de pago por la transacción comercial de la mercancía. Acá estoy dando a indicar en qué fecha, por qué estoy manifestando que fue anticipado y por qué estoy manifestando que fue a crédito. Aquí una observación importante. Por ejemplo, cuando tenga mi carga que tenga seguro, que no tenga seguro, sí o sí, de acuerdo al último reglamento de la ley del llenado de la declaración andina, aquí se debe manifestar que a falta de seguro, la casilla 64 se adapta a lo que viene a ser el artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas, porque ese artículo no dice de no contar con póliza de seguro, se debe aplicar el seguro del 2% del valor FOB de la mercancía. Entonces, en este caso siempre aquí se aplica, se debe colocar esa leyenda. Aquí vamos a ver un poco de lo que viene a ser la DAN, la DAM. Esta DAN es un documento previo. Esta DAN se realiza cuando la carga es ya sea marítima o terrestre. Para realizar esta DAN necesitamos solamente 3 documentos: la factura comercial,
la lista de empaque y el documento de embarque. El documento de embarque puede ser el BL o el CRT. Este documento es una declaración previa sin pago de tributo que contiene toda la información de la factura comercial, la transacción y el detalle de las mercancías que son embarcadas en el territorio extranjero con destino a territorio nacional. Al momento de registrar esta DAN, no es obligatorio consignar el régimen aduanero, la modalidad de régimen ni modalidad de despacho. Sin embargo, estos datos deben de ser llenados para la aceptación de la DAN. O sea, yo puedo hacer mi DAN borrador, tenerla, sin saber qué tipo de despacho voy a realizar. En este caso, ¿dónde está acá? Despacho, depósito de aduana. Este va a ser un despacho general. Hay tres tipos de despacho que ya le voy a ir explicando, que normalmente utilizamos, que es el despacho general, que es cuando la carga llega a la aduana, y el despacho anticipado, cuando se trabaja con todos los documentos fotocopia y se pagan los tributos antes que la carga cruce frontera para que den canal y la carga pueda llegar directo a los depósitos del importador. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta DAN deberá ser considerada con los siguientes aspectos. Podrá contener la información de una o más facturas comerciales, siempre que correspondan al mismo consignatario. En este caso, al mismo importador. O sea, podemos tener 3, 5, 10 facturas con diferentes proveedores, pero debe de pertenecer al mismo importador o consignatario. No puede venir a nombre de diferentes importadores. En esta DAN debe de consignar también lo que es las cantidades de ítem. En caso de ser carga consolidada, debe registrarse una DAN por consignatario. Normalmente, recientemente ha salido un circular, por ejemplo, para los despachos aéreos. La aduana está exigiendo, cuando las cargas son consolidadas, está exigiendo la aduana que se presente la DAN para las cargas consolidadas. Cuando viene digamos, una guía aérea madre, viene una guía aérea madre con varios bultos, varias cantidades de piezas y todo. Entonces, una vez llega la carga, se encargan los consolidadores de carga de emitir cada parte de recepción para cada guía hija, para cada importador, y de ahí recién se proceden a emitir el parte de recepción. Entonces a eso es lo que se le llama carga consolidada. Aquí podemos ver esta DAN. Contiene netamente lo que vienen a ser los datos de la factura comercial y la lista de empaque y documento de embarque. Esta declaración de adquisición de mercancía, como pueden ver aquí, se la hace en el sistema. También tiene tiene su procedimiento de cómo realizar el llenado. También le voy a ir pasando eso para que puedan familiarizarse y conocer más un poco, ¿no? De qué datos deben de ir y qué es lo importante que debe de contener. Acá tenemos esta DAN con el nombre del importador. Aquí nos indica su tipo de despacho a dónde va a llegar, que es Aduana Interior Santa Cruz. Su envío va a ser total. La carga es consolidada, no. La carga se le aplica aquí consolidada, no, por más que sea consolidada solamente cuando tenemos una carga marítima o terrestre. Pero si yo tengo una carga aérea,
y mi carga es consolidada, ahí sí le tengo que colocar aquí consolidado sí. Ya, acá tenemos depósito de aduana. ¿Por qué dice depósito de aduana? Porque esta carga va a llegar a la aduana, va a llegar al recinto aduanero. Va a ser despacho general, va a ser su depósito temporal, o sea, va a tener 60 días calendarios para estar esa carga ahí y tratar de ser retirada antes de los 60 días. Es importación al consumo, su modalidad es general y con descarga. Con descarga se trata de que sí o sí la carga la tienen que bajar en almacenes. Se da el caso también de traer mercancías, puede que sea carga a granel o homogénea, se le puede colocar sin descarga. Viene el vista, le saca un poco para hacer la prueba y ver de que esté todo correcto y le emiten el parte de recepción y de ahí ya se encargan de nacionalizar la carga porque es una mercancía homogénea. Acá el nombre del importador, el nombre de la agencia despachante, el país de exportación es el país de donde está siendo exportada mi carga. Acá debe decir de qué país está exportada. Esto indica en la factura comercial. Y su país de procedencia también está en la factura comercial. Su país de tránsito, que en este caso es Chile, y la frontera que pasa es frontera Tambo Quemado, lo que le estaba explicando ayer. Que es importante saber si viene, de qué país viene y a qué frontera va a llegar la carga. De frontera Tambo Quemado se vino a Santa Cruz, su lugar de entrega va a ser Santa Cruz. Acá tenemos el BL, el documento de embarque, en este caso el documento del BL, donde embarcó la carga en Chile, Arica, la fecha de embarque. Es muy importante, aquí se coloca la fecha de embarque porque normalmente el BL hay veces coincide lo que es la fecha de embarque con la fecha de emisión y en algunos casos no es la misma fecha. Entonces aquí se debe tener mucho cuidado y aplicar la fecha correcta que es del documento de embarque. Y aquí se dice si proviene de zona franca o no la carga. Transporte multimodal, lo que le decía. Como tenemos BL, es un transporte multimodal y transporte carretero. En caso de que tenga una carga que viene del Brasil o Perú y su tránsito sea solamente terrestre, acá tendría que ser CRT y su modalidad tendría que ser aquí transporte carretero. Aquí carga peligrosa, no. En caso de ser peligrosa, se debe declarar que sí. Acá se indica lo que es la cantidad de factura, la cantidad de ítem, el valor FOB, que esto el sistema lo jala automáticamente, de acuerdo a lo que ha declarado al inicio, y la cantidad de bulto, el peso bruto, el peso neto, los datos del proveedor, que es lo importante. En caso de que el proveedor tenga página de web, igual es importante declararla. Y su condición, que es lo importante, si es fabricante, si es proveedor, si es mayorista, minorista u otro. Y su país de adquisición, que su país de adquisición es de dónde es emitida su factura. Porque puedo tener puedo tener mi carga que indique mi BL China, mi factura de Estados Unidos. Entonces, se da el caso de que puede que sea una venta triangular, que de Estados Unidos me lo enviaron a China
y en China me la embarcaron para realizar la nacionalización. En ese caso es una venta triangular, pero sí o sí debe de ver la factura de Estados Unidos con la de China para ver de que sí sea una venta triangular. Tenemos el número de factura comercial, la fecha de factura, su Incoterms y su lugar de entrega. Esto normalmente, naturaleza de transacción, siempre tiende a ser compra a precio firme. Y el tipo de moneda, que esto no cambia, dólar. Esto puede que cambie, pero es dependiendo si la factura está en otro tipo de moneda. Y su valor de transacción. Y acá el destino de la mercancía. Es importante aclarar el destino de la mercancía, porque si uno dice una cosa que no es, también puede haber multa. Si, por ejemplo, tengo un importador que es minorista y yo le coloqué acá uso industrial, estoy cometiendo un grandísimo error, porque no estoy declarando que va a ser venta a detalle, o sea, o que es un minorista. Entonces hay que tener mucho cuidado. En de 100, 250 UFB en adelante. Y cada UFB vale 2.30 y tanto. Aquí, factura sujeta a descuento. No. Hay facturas que son sujetas a descuento, sí, pero deben de guardar, deben de cumplir con los requisitos. Hay una serie de requisitos para que la carga pueda ser considerada con ese descuento y pagar menos tributos, porque ese proveedor le está haciendo un descuento de tanto. Entonces el descuento no es aplicable siempre. Debe de cumplir una serie de requisitos que ya le voy a pasar una clase breve de eso, para que se puedan dar cuenta cuándo aplica el requisito y cuándo no. En el caso de que ustedes quieran realizar una importación, tengan clara esa idea de cuándo aplica el descuento para la aduana nacional y cuándo no. ¿Ya? Forma de pago mixto, ya orden de pago por transferencia, eso se mantiene. Y acá, como podemos ver, número de página, acá se debe colocar el número de página de la factura comercial. Puedo tener una factura con 5 hojas, debo de colocarle que hay 5. Puedo tener una factura de 3 hojas, pero ¿qué pasa? En mi factura estoy adjuntándole lo que viene a ser una ficha técnica o su, podemos decir, su descripción comercial, su traducción comercial, pero yo no la voy a contar la traducción comercial como hoja 4. Yo solamente tengo que declarar cuántas páginas son de mi factura comercial. Entonces, en este caso, solamente son 3 hojas. Entonces, 3 hojas debo de colocar. Y la tercera, obviamente, es adjuntar, pero esa ya no sería una factura comercial, esa ya es mi traducción comercial, porque mi factura comercial está en otro idioma. Aquí el número de ítems, el peso neto. Acá la partida arancelaria, la cantidad de unidades físicas, el nombre de la mercancía. Todo esto es las descripciones mínimas. Estas descripciones mínimas tienen su procedimiento. Tiene su último procedimiento del llenado de las descripciones mínimas, que son como unas 324 páginas, donde especifica por partida arancelaria de cómo debe de llenar el importador todos estos datos. Estos datos, como el nombre comercial, marca comercial, su tipo, clase, modelo, medida u otro. En este caso de las llantas es más complejo su llenado.
piden muchas cosas para el tema de las llantas, muchas cositas, que su radial, que cuál es su número de capas, o sea, muchas cosas. En cambio, en los otros ya su DEMI es más corta, más explícita, más general. Vamos a verlo más adelante. De estas DEMI específicas tiene su reglamento llenado, entonces que se debe cumplir en caso uno no las declare completa y correctamente. La aduana puede observar y sacar multa por no declarar la información completa. Entonces, esta responsabilidad de quién es del importador. El importador debe de colaborar a la agencia despachante de aduana con todos los datos necesarios para evitar problemas con la aduana, observaciones o multas, ya sea en sus despachos presentes o futuros. Aquí la unidad comercial, las cantidades, en este caso son unidades, tantas unidades. Si mi unidad comercial es unidades, debe de coincidir con mi cantidad física. Siempre este dato es importante. Después tenemos el precio unitario, el país de origen, su estado y su valor de transacción comercial. Ahora vámonos a conocer un poco de lo que viene a ser la DIM, la Declaración de Importación de Mercancía. Esta declaración de mercancías de importación es un documento digital que debe ser elaborado y firmado digitalmente y transmitida por el despachante a la administración aduanera, ya sea la administración aduanera Interior Santa Cruz, que es ALBO, o Aeropuerto Viru, que es 711 Aeropuerto Viru y 701, que es la administración de aduana ALBO, que es Pampa de la Isla. ¿Para qué sirve este documento? Sirve para registrar y declarar oficialmente todos los datos respecto al despacho de importación, incluyendo los datos del importador y del proveedor extranjero, el detalle de la mercancía, la descripción, la cantidad, valor, origen, la clasificación arancelaria, etc. Debe contener también lo que viene a ser los documentos de transporte, los documentos de respaldo, la factura, lista de empaque, el documento de embarque, el certificado de origen, entre otros documentos que, dependiendo, ¿no?, la carga que se trate, debe de tener sí o sí declarado. Esta DIN sirve para el cálculo de los tributos aduaneros, donde se paga lo que viene a ser el impuesto IVA, el ICE, impuesto al valor agregado, el ICE, impuesto al consumo específico, también tenemos el impuesto a los hidrocarburos y entre otros. La DIN es elaborada y presentada por un agente despachante de aduana en representación del importador. ¿Cuál es la importancia de la DIN? Es obligatoria para todo despacho de importación formal. Es aquella que permite la liberación de las mercancías una vez pagados los tributos, facilita la verificación y el control aduanero. Esta DIN es el pase para decir, bueno, tengo ya mi carga nacionalizada, ya cancelé mis tributos, queda a la orden de la aduana proceder a dar canal. El canal, cuando es automático, cuando es de despacho general, se realiza el pago de tributos y el canal es automático.
el canal sale, lo tienen en su sistema y es dado de forma aleatoria. Canal rojo se refiere a que ellos deben de realizar la verificación física y documental de la carga. Canal amarillo hacen la verificación netamente documental. Y el canal verde se refiere al levante, al retiro de la carga. Acá podemos ver la DIN. Voy a explicarlo. Esta DIN, lo mismo que la DAN, tienen casi los mismos datos de cabecera. Ya. Aquí tiene los mismos datos de cabecera de la DAN, solamente cómo se jala la DIN. Ya tengo mi DAN, solamente lleno los datos de cabecera, que el nombre, el número de referencia, el tipo de despacho, importación al consumo, despacho general, tratamiento común, y menciona el número de la DAN y automáticamente me jala todos los datos de mi DAN. ¿Ya? En esta DIN se debe de hacer las aclaraciones del pago de la factura comercial. Un ratito. Ya, en esta DIN está, como pueden ver aquí, el nombre del importador. Acá adelante de los datos de cabecera están todos los datos referentes al tipo de despacho que se está realizando. En este caso es un despacho general. Y es un envío total y es un despacho total. El nombre del proveedor, de la agencia despachante de aduana, el país de exportación, el lugar de embarque, la fecha del documento de embarque, el país de procedencia del país donde fue emitida la factura comercial, por el país que cruzó y su frontera de ingreso y su destino de la carga. Y su transporte, que en este caso es multimodal, carretero, se especifica si la carga es peligrosa, los mismos datos que la DAN. Aquí es importante en la DIN aclarar el por qué el pago es, en este caso debe ser mixto, envío total, despacho total, Santa Cruz, Chile, por acá tiene que estar. Pero ya, el pago anticipado dice. Pago anticipado, acuerdo comprobante de pago, número tanto y pago tanto realizado en la fecha tanto. Es importante hacer la aclaración cuando el pago es anticipado. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque es más que seguro la factura dice otro término de pago, dice al contado o por transferencia teleférica o algo. Por eso es necesario hacer la aclarativa, ¿por qué estoy declarando anticipado? Y ahí mencionarlo en mi documento, en qué fecha fue emitido, indicar el valor y la fecha, que ya está. Sí, ya está todo aquí. Después vienen los datos del proveedor, los datos del proveedor, y aquí está, ¿ves? Su condición de pago anticipado. Esta DIN también igual tiene su procedimiento para el llenado. Ya se lo voy a ir pasando conforme vayamos avanzando, para que puedan conocer un poco más estos documentos que son, es importante saber, más que todo en el momento de que se realice una importación. Y por último,
aquí tenemos los partes de recepción. Vamos a estar unos 5 minutos más. Un ratingo voy a revisar cuántos participantes hay. Ya estamos la mayoría. Quería comunicarles lo siguiente. El día lunes es feriado, ¿correcto? Estaba pensando tomar las clases para no perjudicarnos el día de mañana, a partir desde las 7 hasta las 9, para no perjudicarnos. No sé si pueden todos participar. De todos modos, indicar que las clases están grabadas, están en ese link que ya envié el día de ayer. Ustedes pueden ingresar en ese link y ahí le aparecen todas las clases grabadas. Me confirman si están todos de acuerdo para pasar mañana desde las 7 hasta las 9 para cubrir la hora del día lunes. Si no me dicen nada, entonces tendremos que pasar clases el día lunes normal. Yo creo que el lunes nomás, no sé qué dicen. Vamos a hacerlo. Ay, ratito. ¿Dónde está? Está acá. Al parecer lo vamos a tener que hacer nomás el lunes nomás, porque unos me dicen el lunes, otros me dicen el martes, ya para no generar problemas. Ya, el día lunes nomás se va a pasar las clases, entonces, el horario de siempre. Ya son las 5. Bueno, vamos a quedar ahí. Ya mañana lo terminamos este tema y avanzamos con otro que tengo preparado. Si tienen algunas preguntas, por favor, los escucho. Participen, por favor, es importante preguntar. Disculpe, Tienen que comerse al muro ustedes. El documento DAM y DIM, disculpe, eso lo elabora cuando llega a la, ¿cómo se llama? A la frontera. Y le explico. Cuando su carga llega a la frontera. Hay dos tipos. Digamos ahí. Le explico. ¿O qué requisito? Ya, le explico lo siguiente. Normalmente manejamos dos tipos de despacho que son usados habitualmente, que es el despacho general y el despacho anticipado. El despacho general es cuando yo elaboro solamente mi DAN, mi declaración de adquisición de mercancía. Yo la elaboro mi DAN con mi factura, mi lista de empaque y mi documento de embarque, para que esa carga cruce frontera y llegue a la aduana. Una vez llega a la aduana, le emiten parte de recepción. Yo me encargo de elaborar la DAC, que en este caso la Declaración Andina de Valor, y posterior a ello realizo lo que es mi DIN. De mi DAN jalo los datos para mi DIN y en ese momento realizo lo que es mi DAB, mi DAC, mi Declaración Andina de Valor. Esos tres documentos ya los tengo listos, entonces ya puedo nacionalizar. Tengo que tener la orden del cliente. Bueno, usted tiene dinero para los tributos, tiene que confirmarle al cliente de que sí cuenta con el dinero para poder validar usted su póliza y pueda retirar su carga.
¿Por qué le digo eso? Porque se ha dado el caso de que algunas veces uno valida y no pregunta y el cliente entonces no tiene el dinero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo más aconsejable es anular el meeting y volver a hacer otra vez trabajo cuando el cliente me diga, bueno, ya sí, ahora sí puede validar y hacer el retiro de la carga. Después tenemos el otro despacho que le decía, el despacho anticipado. El despacho anticipado, ahí sí tengo que trabajar mi DAN, mi DAC y mi DIN. Y ahí trabajo con todos los documentos fotocopias. ¿Por qué? Porque mi DIN, antes de que cruce frontera la carga, tiene que estar ya mi DIN lista, hecha, mi DAN y mi DIN. Eso es lo que tengo que pasar al transporte. Una vez realizada mi DAN, mi DIN, el cliente tiene que pagar los tributos para que ese camión me pueda cruzar frontera. Si no cruza frontera, ese camión no le van a dar canal. Entonces esa carga no va a quedar ahí parada, perjudicada con el transporte, ¿no? En este caso, ese es el despacho anticipado. Cuando ya una vez llega mi carga, le emiten parte de recepción, yo tengo 20 días para regularizar. ¿Qué quiere decir eso? Tengo 20 días para agarrar y reemplazar todo mi documento, fotocopias y subir los originales. Si yo no lo hago en 20 días, voy a ser bloqueado en el sistema Suma como importador y voy a tener una multa por la aduana, si no me equivoco, si es de 100 UFB. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ya, está bien. Lisa, disculpe, ¿me podría repetir nuevamente cuántos canales hay? Claro, tenemos el canal verde, que es el canal que da el levante a la mercancía. El canal amarillo, que es cuando la aduana tiene que hacer la verificación documental, netamente documental. Y el canal rojo, cuando la aduana tiene que hacer la verificación física y documental de la carga. Tenemos 3 canales, el verde, rojo y amarillo. Gracias, Lisa. También se da el caso que tengamos una carga que salga verde y al momento de querer retirar se acerca el gestor a querer pagar almacenaje y le dicen su carga salió control diferido. Entonces ya eso es otro procedimiento. Ya tienen que enviar rapidito, tienen que conseguir los documentos originales y hacérselos llegar a la aduana para que hagan toda la verificación física, documental y todo ese es un proceso que eso por lo menos se demora unos 2 a 3 días. Si es que no le pone mando el gestor o no agiliza eso. Bueno, si no tienen algunas preguntas más. Disculpe, y eso de los canales también se hace en frontera, ¿no? Sí, claro, se hacen igual despacho en frontera Puerto Suárez también. En la frontera Puerto Suárez también se nacionalizan las cargas que están bajo decreto 2295. Esas cargas tienden a ser nacionalizadas allá y ya después el importador coordina para que su carga la traigan o bien a Santa Cruz o a Cochabamba o a La Paz, dependiendo en dónde está, ¿no? su almacén del importador. Mira, gracias. Ya. Bueno, eso sería todo por hoy día. Nos vemos mañana
a la misma hora. Por favor, pueden ingresar en el mismo link para no estar enviándole todos los días. Y ingresen en el link también que les envié donde estaba la primera clase grabada. Ahí van a estar todas las clases grabadas. Muchas gracias, Licen. Gracias. Gracias, Eso sería licenciada. todo. Hasta luego, que tengan Hasta buenas luego. noches. Hasta luego, gracias.